Buenas noches para todos. Mi nombre es Liliana Sanabria Quijano. Soy estudiante de la especialización en Pedagogía para el Aprendizaje Autónomo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, SEAD Sogamoso. En este video me propongo presentar el plan de intervención del caso de estudio relacionado con el ámbito de la creatividad o la responsabilidad social y con ello sacar algunas conclusiones con respecto a las temáticas abordadas. Bien, quiero comenzar con el caso de apertura presentado por el docente. Roberto Cardona es un docente virtual que orienta algunos cursos de la especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, aplicando mejores prácticas y casos de éxito probados. Durante el último curso ha tenido que afrontar una situación acerca de dos estudiantes que comparten un grupo de trabajo sobre un proyecto de diseño de perfil del aprendizaje autónomo. El dilema del docente es encontrar el equilibrio y la armonía entre dos estudiantes antes de que finalice la evaluación inicial, pues aunque ellos son conscientes de las metas y objetivos del proyecto, no han logrado llegar a un acuerdo debido a la diferencia que existe entre el mejor método para planear el desarrollo del proyecto, que tiene que ver con la lista de tareas, los roles y las actividades. El estudiante A propone utilizar 4 días en la planeación, establecido de acuerdo a las necesidades individuales. Pero el estudiante B considera que es demasiado tiempo. Él no realiza aportes ni aprueba la propuesta. Esto ha ocasionado un atraso en la agenda de trabajo, manifestando reiteradamente al tutor por otros compañeros del grupo. Entonces, ¿cuál sería el plan de intervención del caso? El plan sería buscar estrategias que motiven a los estudiantes en el desarrollo del aprendizaje autónomo. ¿Cuál es mi ámbito de aplicación para el caso? El ámbito está centrado en la creatividad o la responsabilidad social atribuidos al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Teniendo en cuenta la relevancia del contexto educativo en la ciudad de Sogamoso, del departamento de Boyacá, se interviene el caso a partir de la reflexión de las competencias profesionales para orientar procesos de aprendizaje autónomo. El recurso didáctico en este plan de intervención está basado en el trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo tiene la intención de promover la participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento desde lo individual hacia lo colectivo. También por medio de esta didáctica se va a fomentar el trabajo colaborativo, lo cual implica un cambio en la cultura escolar, en las prácticas de enseñanza-aprendizaje y en los procesos de evaluación. Actualmente la pedagogía y en sí la educación buscan que entre los estudiantes se fomente la colaboración entendida como una forma legítima y eficiente de producción tanto de conocimiento como también de los contenidos. ¿Cuáles van a ser las acciones de dicha intervención? Entonces, entre las acciones tenemos primero el autorreconocimiento. ¿De qué se trata? De que el docente debe reflexionar sobre su labor, sobre el trabajo que está orientando, sobre cómo está enseñando, pero también cómo a través de sus estudiantes él está aprendiendo. Esta reflexión le va a ayudar al docente a identificar sus competencias. ¿Cuáles son sus competencias? Hasta dónde él puede ser un recurso o dar recursos a los estudiantes para que puedan comprender ese aprendizaje. ¿Para qué más le puede ayudar? Para ver los logros, ¿cierto? Los objetivos que ha cumplido, como también los desacuerdos o los desaciertos que ha tenido en su labor docente. Y de esta manera poder implementar acciones de mejora. Esa sería, en ese plan de acción sería nuestro primer punto. Lo segundo que debe implementarse en el plan de acción para mejorar las estrategias educativas que se están dando, hablando un poco de mi contexto en las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Sogamoso, uno se da cuenta que falta
¿cierto? Que uno de los problemas que nosotros podemos identificar es la falta de estrategias didácticas y de herramientas tecnológicas por parte de los docentes, también la falta de capacitación que ellos tienen. Y seguimos valorando a los estudiantes y enseñando a los estudiantes por medios tradicionales, ¿cierto? Por la práctica tradicional, lo cual se ha vuelto una costumbre para los dos actores en la educación, tanto docentes como estudiantes. Lo segundo entonces en este plan de intervención y muy importante es la capacitación y la actualización pedagógica y didáctica que deben tener los docentes que orientan procesos de educación en mi ciudad. Los docentes de la mayoría de las instituciones educativas en Sogamoso requieren capacitarse en el tema de aprendizaje autónomo, como en la virtualidad, que le ofrece herramientas de interacción con los estudiantes que requieren otros métodos u otros estilos de aprendizaje. El tercer punto en el plan de acción sería la identificación. ¿Cómo podemos hacer esta identificación? Primero haciendo un diagnóstico. Se hace el diagnóstico de los participantes del grupo sobre sus necesidades de aprendizaje, cuáles son sus proyecciones y habilidades que permitan al docente hacer uso de diferentes herramientas técnicas y tecnológicas para que den claridad sobre lo que están enseñando o sobre el propósito de las actividades que ellos asignan. Un cuarto punto sería el reconocimiento o la inducción que se les da a los estudiantes cuando comienzan un curso, cuando comienzan un grado, ¿cierto? Entonces el docente debe dar claridad sobre el curso o sobre el grado que van a llevar a cabo y cuáles son los requisitos o las reglas que ellos deben cumplir. ¿A través de qué? De la socialización, por ejemplo, de los derechos y los deberes como requisitos para poder seguir ese proceso de formación. Otro punto en el plan de intervención sería las competencias, el desarrollo de competencias de la autonomía del alumno, ya sea en el ámbito o en el sistema presencial como en el virtual, que estamos dando énfasis, ¿cierto?, en este plan de intervención al sistema autónomo de aprendizaje autónomo. Lo podemos también usar, ¿cierto?, o aplicar en un aula de clase. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se desarrolle esa competencia autónoma en nuestros estudiantes dentro del aula o fuera del aula? Entonces, debido a la fuerte influencia que ejercen algunas preconcepciones sobre las representaciones de los profesores sobre su actuación docente, hablo más claramente del protagonismo que este conlleva, poco permite que el estudiante desarrolle esa competencia. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día en las aulas de clase, ¿cierto? Por lo anterior, entonces se sugiere que el docente lleve a cabo actividades que promuevan el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, donde el estudiante decide aprender por sí mismo y de esta manera construir nuevos conocimientos que puede compartir de una manera grupal o colaborativa con responsabilidad social. Otro punto importante en este plan de acción es la aplicación de la creatividad y la responsabilidad social. Esta se puede llevar a cabo por medio del trabajo colaborativo, que es la didáctica que nosotros estamos usando como estrategia para superar o para mejorar estas falencias que los estudiantes tienen. ¿Cuáles son esas falencias? Pues en el planteamiento de problema podemos observar también en mi contexto falencias como la falta de interés al aprendizaje, falencias como la falta de comprensión lectora, por ejemplo, ¿cierto? Y la falta del poder desarrollar las habilidades que ellos poseen. También facilitan la interacción y el desarrollo de actividades sugeridas, esto hablando de nuestra didáctica, ¿cierto? Lo que hace el trabajo colaborativo a través de la virtualidad o el sistema presencial, dando total claridad sobre los contenidos y el cumplimiento de objetivos que el docente solicita para la valoración académica. No dar por hecho que todo se comprendió, sino tener en cuenta el contexto de los estudiantes. Esto es muy importante y esto lo veíamos en
el problema que tenía el docente y que tenía que resolver, ¿sí? Entonces veíamos que no se habían comprendido el objetivo, no se habían comprendido los contenidos, y eso sucede también en la actualidad, ¿sí? Damos por hecho de que el estudiante, con lo que le enseñamos, ya todo está hecho, ya todo está hecho, ya todos entendieron, pero no estamos viendo de qué forma lo comprendió el uno o el otro, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. Entonces es muy importante ver el contexto de los estudiantes. Otro punto también que se toca en este plan de acción es el tema de la motivación. Esta motivación debe ser orientada por el docente. ¿Qué debe hacer el docente? Debe estimular el interés y el ánimo de los estudiantes con el fin de que puedan alcanzar las metas propuestas. La evaluación es otro punto importante en nuestro plan de acción. La evaluación donde el docente, ¿cierto?, valora justamente los aportes o los trabajos de los estudiantes, pero también hace una retroalimentación, ¿cierto? Entonces es esa valoración justa de los aportes, de los trabajos, de las ideas, de las opiniones que ellos están presentando, y si de pronto no están en lo correcto o existen dudas, se debe hacer la retroalimentación. Por último, permitir la autorreflexión de nuestros estudiantes, mirar a través de qué actividad didáctica podemos hacer que ellos reflexionen sobre sus habilidades, sobre sus fortalezas y sobre sus dificultades en el proceso de aprendizaje. ¿Qué podemos concluir de este plan de intervención que nosotros estamos haciendo según nuestro propio contexto educativo? Podemos entender que nosotros debemos fomentar el aprendizaje autónomo a todo nivel, ya sea en el aula, en el sistema presencial o en el sistema virtual. El aprendizaje autónomo es necesario para que nosotros podamos lograr comprender y poder llegar a crear nuevos conocimientos. Entonces podríamos concluir diciendo que las personas deben formarse como agentes cada vez más activos dentro de la formación educativa. De esta manera, ir construyendo conocimiento de forma colaborativa, primeramente pues por lo individual, desde la construcción por sí mismo del conocimiento, y luego de forma colaborativa y autónoma por medio de la modalidad a distancia, ya que se desarrolla fuertemente una independencia hacia el aprendizaje autónomo. Por otro lado, la educación a distancia virtual es la diferencia en la formación educativa, y esa es la opción que nosotros tenemos y tomamos, ¿cierto? Donde debemos asumir como estudiantes en formación nuevos retos y nuevas formas de aprender desde la individualidad y la colaboración, con la ayuda, por supuesto, de los avances tecnológicos de la información y de la comunicación, los cuales nos dan las herramientas en cada una de las áreas de formación, ayudándonos a desarrollar procesos de autogestión, de autorregulación, de autonomía, de pensamiento crítico y creativo, entre otras habilidades. Quiero terminar con esta referencia bibliográfica donde se dice: téngase en cuenta que en la formación y el desarrollo humano lo relevante debe ser siempre lo educativo y lo pedagógico, no lo tecnológico, ya que lo tecnológico solamente es un medio para poder llegar a obtener ese aprendizaje, bien sea en la educación presencial o en la educación virtual. Muchas gracias.